Hay algo que usted y yo hacemos a diario, hay algo que usted y yo hacemos de una manera muy grande y tiene que ver mucho con lo que trata la predicación, con lo que trata el texto bíblico de hoy. ¿Sabía que usted y yo, según un estudio de Harvard, tomamos alrededor de 35,000 decisiones diarias? 35,000 decisiones diarias. Resulta que la mayoría, más del 90% de estas decisiones, usted y yo las tomamos de manera automática. Cosas tan básicas como voy a ir a mi casa, entonces sé que tengo que girar a la derecha. Un montón de decisiones que usted y yo tomamos de manera automática basado en la información que ya tenemos aquí almacenada en nuestra cabecita. Pero hay algunas decisiones, un pequeño porcentaje, que usted y yo tomamos de manera consciente. Resulta que entre ese porcentaje de decisiones que usted y yo tomamos de manera consciente, hay varias decisiones de gran relevancia en nuestra vida. Para usted y para mí, la decisión más importante que hemos tomado es la de seguir a Cristo, porque a partir de eso ha cambiado por completo nuestra vida de ahí para adelante. Esa ha sido nuestra decisión más importante. Pero hay otra decisión, no igual de importante, pero sí muy importante, que es con quién nos relacionamos cada día. ¿Quiénes son mis amigos más cercanos? ¿Quién escogí por esposo, esposa? ¿Con quién voy a hacer un negocio? Todo este tipo de decisiones o relaciones que usted y yo tenemos, a veces no somos conscientes, pero influyen mucho en nuestras propias vidas. Así que hoy más o menos de esto es de lo que nos va a hablar el apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar de un texto que seguramente todos hemos escuchado, pero que casi siempre se estudia o se predica de una manera muy puntual. Es el tema del yugo desigual. El yugo desigual. Resulta que yo me preocupé porque cuando empecé a estudiar el texto, yo dije, mi amor, pero es que yo no encuentro dónde nombra el matrimonio acá. Estoy como perdido, no sé qué voy a decir. Porque resulta que cuando Pablo se lo habla a la iglesia en Corinto, él se la habla de una manera general, de una manera de cualquier relación. Se va a enfocar también, más adelante lo vamos a evaluar también en cuanto al matrimonio, en cuanto a cualquier relación de noviazgo. Pero en realidad cuando Pablo les advierte de no estar en yugo desigual, es un término general. Así que este es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Le he colocado como título Las relaciones personales de un creyente. Las relaciones personales de un creyente. Así que por favor, ya usted que es juicioso y tiene ahí su Biblia, vamos a leer los primeros 3 versículos. Del versículo 11, la vez pasada quedamos hasta el versículo 10, así que hoy vamos a leer del 11 al 13 en esta primera parte. ¿Listo? Miren lo que empieza Pablo diciendo. Ay, Corintios, les hemos hablado con toda franqueza. Les hemos abierto nuestro corazón. No les hemos cerrado nuestro corazón, aunque ustedes sí nos han cerrado el suyo. Por tanto, les pido, como de un padre a sus hijos, correspondan del mismo modo y ábranos su corazón. Eso es lo que empieza Pablo diciendo y es muy curioso, porque si usted recuerda de aquí para atrás, Pablo lo que había hecho todo el tiempo era defender su ministerio. Al defender Pablo su ministerio, yo sé que nos ha hablado varias cosas que son importantes para nosotros, pero aquí Pablo es como si hiciera un giro. Como si dijera, listo, yo ya les he mostrado mis credenciales, todo lo que les he dicho ha sido de manera franca, de manera sincera, pero ahora necesito que ustedes correspondan a la manera en la que yo los he tratado a ustedes. Pareciera que Pablo con esto está tratando de reparar su relación con los corintios. ¿Y qué es lo que pasa? Y para entrar un poquito en contexto de cómo está la relación entre Pablo y los corintios hasta este momento, hay que recordar que esta segunda carta a los Corintios fue escrita después de que Pablo visitó a la iglesia. Esa visita se conoce con un versículo, eso está creo que en el capítulo 2, versículo 1 de segunda de Corintios, que se conoce como la visita dolorosa. Resulta que cuando Pablo regresa, recuerden que Pablo instituye esta iglesia, luego va, los edifica, se va, continúa su viaje misionero, le llegan cosas, que fue por lo que escribió en la primera carta, de que la iglesia estaba haciendo ciertas cosas erróneas. Así que les escribe esta carta, va y los visita y cuando llega se encuentra con que varios falsos apóstoles habían entrado a la iglesia y habían dañado muchas de las cosas que Pablo había logrado. Así que esta visita que Pablo va con lo que se encuentra para Pablo fue muy doloroso. Y esta visita se conoce como la visita dolorosa.
Pablo, afectado, regresa y les escribe una carta, que yo no sé cómo habrá sido esa carta, pero esa carta se conoce como la carta severa. Esa carta no la tenemos porque sería una carta, pero por soberanía del Señor no la tenemos. Pero luego de esa carta severa resulta que Tito va a Corinto y regresa a traerle un reporte a Pablo. Esta segunda carta a los Corintios es escrita basada en ese reporte que Tito le trae. En el siguiente capítulo, de hecho, vamos a ver un poco más profundo qué es ese reporte que le trae Tito, y aunque pasen tantas cosas dentro de la iglesia, el reporte es bastante bueno, bastante alentador para el apóstol Pablo. Así que viendo todo esto en el contexto y en el momento en el que Pablo les escribe esta carta, la relación entre Pablo y los corintios estaba como un poco difícil. Visita dolorosa, falsos apóstoles, carta severa, y todo esto había hecho que la relación estuviera difícil. Pero con estos 3 versículos que ya leímos, vemos que Pablo les está como empezando a reconstruir esa relación, está empezando a decirles: todo lo que yo he hecho ha sido por amor a ustedes, todas las cosas de pronto que yo les he escrito es porque en realidad los amo en el amor del Señor, es porque en realidad quiero que ustedes vivan una vida conforme a Cristo, conforme al evangelio que les había predicado. Así que Pablo aquí hace un cambio, y de aquí en adelante, y es muy bonito porque va a empezar a hacer unas exhortaciones, que es lo que vamos a empezar a estudiar de aquí en adelante. Hoy vemos también el corazón pastoral de Pablo, porque me parece increíble que después de todo lo que seguramente la iglesia de Corinto le había hecho, él solamente les está diciendo: arreglemos esto, reconstruyamos, sigamos adelante. Es importante que haya unidad. Recuerde que también Pablo ya les habló de la unidad que debería haber dentro de la iglesia. Y Pablo, vemos su corazón de amor, como ese corazón que de pronto hemos visto reflejado en el pastor Giovanni, que de pronto uno a veces le hace unas cuantas embarradas, pero él sigue ahí insistente. Eso es un corazón de pastor. Y este es el corazón que logramos ver en Pablo. Y es muy importante por la exhortación que está a punto de decirles. Así que Pablo hace como esta apertura para ahora decirles lo que encontramos del versículo 14 al 16. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial, que era el nombre griego de Satanás? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y Pablo empieza diciéndoles: no estén en yugo desigual con los incrédulos. Y luego pone unos ejemplos que son bastante duros, bastante fuertes, para mostrar lo duro de esto, la diferencia tan grande que hay. Para entender muy bien esto del yugo, yo sé que ya sabemos que es un yugo, pero hay 2 palabras en las que quiero que nos detengamos. La primera es la palabra que usa ahí Pablo como unidos. No estén unidos en yugo desigual. Resulta que esa palabra unidos me causó curiosidad, porque yo dije: ¿pero qué es estar unidos? ¿Compartir? ¿Qué será? Mire que la palabra unidos que usa ahí es la palabra griega ginesté. Y esa palabra significa haceros, llegar a ser, convertirse o dejar ser. Quiere decir que cuando Pablo le está diciendo no se unan en yugo desigual, no le está diciendo solamente como compartir, sino que Pablo es consciente de que es un tipo de relación en la que uno se ve influido por el otro, en la que uno se ve llevado a ser, llevado a convertirse en. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero uno tiende a imitar muchas de las cosas que nuestro círculo cercano hace, sin darnos cuenta. Es inconsciente muchas de las cosas que hacemos. Aún es increíble lo que un esposo se empieza a parecer a su esposa, y así en reacciones y en cosas. Y esto es totalmente inevitable. Pero asimismo no solamente afecta la relación matrimonial, sino cualquier tipo de relación cercana que usted tenga. Y es por eso que la siguiente palabra que vamos a ver es la palabra yugo. La palabra yugo, si me colocan por favor la imagen del yugo, yo sé que ustedes ya saben que es un yugo, pero por si acaso, el yugo es ese equipo sofisticado de madera que se le colocaba encima a 2 animales para cumplir una tarea. Ahí podemos ver cómo se usaba un yugo. Se le colocaba a 2 al tiempo y en la mitad se colocaba un arado. Simplemente se colocaba y ellos lo iban guiando y araban la tierra. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y por qué Pablo decide usar la imagen de yugo para hablar sobre las relaciones? Resulta que esta permitía que 2 animales compartieran una carga y tiraran juntos. O sea, por más de que sobra una carga pesada, al ser usados 2 animales, se obtenía el doble de la fuerza. Obviamente se iban a cansar menos. Y esto nos lleva a pensar de
del trabajo, de la unidad de cualquier tipo de relación. De hecho, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, habló de cómo deberíamos mejor llevar su yugo, porque es un yugo compartido con Cristo y es totalmente diferente a que usted mismo lleve su propio yugo solo. Entonces, en un yugo comparten la carga y tiran juntos. En tiempos bíblicos era usado principalmente con toros o con bueyes, así como lo vemos en la imagen. Se usaba para arar campos, para transportar carretas. También los animales, y este detalle es muy importante, debían ser de tamaños similares y debían ser de tipos iguales. O sea, si era un buey, lo mejor era un buey y un buey. No un buey, no sé, un burro. No. ¿Por qué? Resulta que cuando eran animales diferentes o no estaban equilibrados, de pronto era un buey grande y un buey chiquito, era prácticamente imposible arar la tierra. Porque seguramente el arado se iba a desviar hacia un lado, a veces hasta iba a llegar a que hicieran círculos por el desequilibrio. Así que por esto nos está hablando del yugo igual o del yugo desigual. Un equipo en yugo desigual no puede realizar la tarea indicada, no puede realizar la tarea para la cual está pensado ese yugo. La unión de todo eso se llama una yunta. Así que acuérdense por si van al campo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en vez, si los dos animales no son iguales, van a estar en desacuerdo y va a ser imposible. Esto es muy importante que usted y yo lo llevemos a cada tipo de relación que tenemos en nuestra vida, porque si usted ve aquí, en ningún lugar dice que el yugo desigual apunta directamente al matrimonio. Habla de un yugo desigual. Un yugo desigual en general. Seguramente Pablo con esta imagen estaba tratando de disuadir a los corintios para que no se unieran en una relación, en una diferente relación con los incrédulos. ¿Y por qué? ¿Por qué con los incrédulos? Y resulta que ahí juega mucho el papel de los siguientes imágenes o ejemplos que él usa. Y es porque un incrédulo y un creyente no solamente son diferentes, sino que son opuestos. Quiero que eso se lo lleve usted muy presente. Un incrédulo y un creyente no son solamente diferentes, sino opuestos. Resulta que por eso Pablo refuerza diciendo, ¿y qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? Opuestos. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Cristo con Satanás? Absolutamente nada. ¿Qué comunión tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y a mí me pareció bastante duro porque a la luz de lo que pasa en el Antiguo Testamento, la idolatría es una de las cosas que más aborrece Dios. Y Pablo lo cita aquí como otro opuesto. Todo esto lo usa para reforzar lo opuestos que son un creyente y un incrédulo. Y esto es duro porque muchas veces no se considera así. Se considera como, no, igualito, solamente pues no cree en Cristo y ya. Esto pues solo afecta a eso en términos religiosos, pero eso no cambia mucho. Resulta que Cristo transforma completamente. O sea, cuando usted conoce a Cristo, cambia su forma de ver la vida, cambia su forma de tratar a las personas, transforma absolutamente todo. Cuando vemos, y de hecho quise citar porque recordé cuando estábamos estudiando Proverbios con los jóvenes, y constantemente la Biblia advierte, no del yugo, sino advierte de no estar unido con personas opuestas, con incrédulos. Habla del peligro, de hecho, que es mantener una relación con este tipo de personas. Porque no solamente, digamos que nos van a impedir caminar hacia Cristo, sino que seguramente nos van a alejar de Él. Mire, quise citar solamente estos 4 proverbios, porque hay muchísimos. Proverbios 12:26. El justo es guía para su prójimo, pero el camino de los impíos los extravía. El que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. Hijo mío, es que no les he dicho las citas, ahí está mi problema. Pero el último, Proverbios 24:21. Hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te asocies con los que son inestables. Y en toda la palabra encontramos advertencias de por qué no deberíamos mantener una relación cercana con los incrédulos. Porque esto va a ser piedra de tropiezo en nuestro proceso de santificación. Resulta que todas estas características representan a un incrédulo. Usted y yo como creyentes no deberíamos poder definirnos, digamos, como iracundos, ¿no? Porque usted y yo tenemos dominio propio, usted y yo tenemos el Espíritu Santo. Ninguna de estas, sino que son características de una persona incrédula. Las personas que de pronto que se dejan llevar por la ira, yo soy así que,
Y ya está más bravo se pone, así que mejor no aleguen con los iracundos. Ahora, la Biblia constantemente, desde inicio al final, nos está advirtiendo de no mantener una relación cercana con los incrédulos. Vamos a revisar este yugo desigual a la luz de 3 relaciones con las cuales usted y yo de pronto nos podemos identificar. La primera es una relación de amistad. Y esta de pronto es de las más difíciles. La palabra que ha dicho, no andes en yugo desigual. De pronto, si usted tiene un amigo cercano, me refiero, es imposible no compartir con incrédulos. De hecho, Pablo habló de esto cuando habló de la unidad y de la inmoralidad en 1 Corintios 5, si no recuerdo mal, donde habla, no me refiero a esto porque si usted quiere no tener contacto alguno con un incrédulo, pues tendría que salir del mundo. Así literalmente lo dice Pablo. Me refiero a una relación cercana y al peligro que esto puede representar. Entonces, en cuanto a la amistad, resulta que cuando se le ha dicho esto, y voy a usar un pequeño ejemplo de jóvenes sin decir el sujeto, no, solo de pronto un argumento que se pudo haber escuchado por ahí. Pero resulta que hay gente, de pronto usted también piensa eso, y está bien, ya lo vamos a ver, mejor dicho, no nos enredemos. Hay gente que dice que puede tener relaciones de amistad cercanas con incrédulos porque les quiere hablar de Jesús. Y eso suena bien. ¿Todos fuimos llamados a predicar, a mostrar el amor de Jesús? Claro que sí. Ahora, Pablo nos está advirtiendo de no mantener una relación cercana con ellos. ¿Y por qué? Resulta que aún un argumento que usan para defender esta situación es, pero es que así era Jesús. Jesús se juntaba con prostitutas, con cobradores de impuestos. ¿Jesús se relacionaba con ellos? Yo estuve de hecho revisando porque no quería decir algo que no era. Yo veo situaciones en las que Jesús va y los confronta con su pecado, va y les muestra una nueva manera de vivir y acéptelo o no lo acepte y si lo acepta, sígame. Pero yo no veo constantemente a Jesús reuniéndose con personas que se pueden definir como pecadoras o incrédulas. Nunca lo veo en todo el tiempo que estuvo aquí. Claro que sí, debemos buscar, debemos hablarles. Claro que sí, es nuestra tarea, como les decía. Pero no debemos relacionarnos de manera cercana porque es peligroso, es muy peligroso. Resulta que la única manera o razón por la cual usted debería acercarse a un incrédulo es por netamente hablarle de Jesús. O sea, usted dice, yo tengo este amigo, pero entonces cada vez que yo me vea con él, me voy a ser puntual en mostrar el amor de Jesús. Es la única razón, si no es un riesgo. Créame que el unirse en amistad muy cercana con una persona es un riesgo, porque de pronto le empieza a usted a recordar lo que usted hacía en su antigua naturaleza y usted sin darse cuenta resulta haciendo cosas que usted ya había dejado atrás. Y esto por nombrar cosas pequeñas, porque es increíble lo mucho que influye cualquier tipo de relación. La misma palabra dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Muchos otros dicen de pronto, no, es que yo puedo mantener una amistad con este incrédulo porque es que yo estoy súper firme. Yo tengo mis convicciones súper claras. Y cuando uno menos se da cuenta, y fulanito no ha vuelto, ¿qué pasó? Y por detalles tan pequeños podríamos considerar como qué tipo de relaciones cercanas me permito tener, el enemigo utiliza esto. Así que, y esto es algo que sucede inevitablemente, yo no sé si usted se ha dado cuenta en su propia vida, yo me ponía a analizarlo y sí me he dado cuenta en mi vida, pero poco a poco yo he ido cambiando mis amistades. En realidad, mi grupo de amigos son los amigos de la iglesia. Y yo decía, ¿en qué momento pasó esto? No es como que yo dijera, no, recibí a Cristo, hasta luego amigos de mi colegio o de cualquier otro. Fue algo que realmente fue pasando en el punto en el que yo me fui santificando cada vez más. Cada día el Señor nos lleva a morir y eso va pasando sin darnos cuenta. Porque los planes, las charlas, lo que usted hace cuando se reunía con esos amigos, se va a volver algo incompatible con el estilo de vida que Cristo lo lleva a vivir a usted. Así que mientras usted más santificado se va a dar cuenta que el Señor de a poquitos va a decir, ay, como que no, ya no más, ¿cierto? Y si te ves con Él, háblale de Jesús. Así que esto es a los ojos de la amistad. Pero ahora quiero pasar por una relación de negocios. Y esta es difícil, porque ¿cómo así? Pero si mi jefe no es incrédulo, ¿qué hago? ¿Renuncio? No, una reunión me refiero a una relación de iguales, de pronto que yo voy a montar un negocio y asociarme con alguien más. Esto es peligroso, porque
Resulta que esto se debe evaluar desde cuáles van a ser sus metas, usted como creyente, cuáles van a ser sus metas, cuáles van a ser sus motivaciones, cuáles van a ser los métodos que va a usar en ese negocio. Y seguramente cuando usted lo vea a la luz de su socio, que es incrédulo, se va a dar cuenta que tienen metas y motivaciones muy distintas. La mayoría de veces incompatibles, metas totalmente incompatibles que seguramente van a hacer que choquen en muchas cosas. Tristemente, y no sé si es la malicia indígena de Colombia, pero casi siempre buscan hacer como ahí el arreglito, ¿no? Ay, pues ¿para qué voy a pagar tantos impuestos si es que eso se lo roba el gobierno? Yo hago ahí un arreglito y si usted su socio le llega con eso, ¿usted qué va a hacer? Va a decir, disculpe, pero eso no va conforme a mis principios. O, eso implicaría un viajecito más con la familia. Entonces hay que tener cuidado porque seguramente las motivaciones o la meta de cada uno va a ser muy diferente. Hay un versículo que a mí me quedó sonando mucho cuando lo estudiamos, fue en el capítulo anterior, 2 Corintios 5:9, que decía que usted y yo ambicionamos el agradar al Señor. Y este debería ser uno de los filtros para cualquiera de sus relaciones. ¿Esa relación me lleva a agradar al Señor? ¿Ese negocio me hace agradar al Señor? Porque nuestra meta aún, como creyentes, hasta en cosas como los negocios, deberían ser agradar al Señor. De pronto que si el Señor me bendice, ¿yo cómo puedo bendecir a otros? Y eso me parece hermoso. Cuando veo personas que son bendecidas y tienen la capacidad de ayudar a otros, eso se me hace que eso es parte de la voluntad de Dios. Y usted puede agradar a Dios a través de su negocio. Ahora, esa es su ambición, agradarlo a Él. Pero ¿cuál cree que va a ser la ambición de su socio? Conseguir dinero, fama, conseguir alguna cosa, implique lo que implique. Entonces, por eso se recomienda, ya es decisión. Cada una de estas son cosas que le estoy diciendo, pero ya va usted en qué tan santo y apartado para Dios quiere ser. Porque es peligroso mantener una relación cercana. Por último, en el tema de los negocios, y le voy a leer esta frase como literalmente la anoté porque se me hace muy fuerte. Dice, si los métodos y metas de un cristiano en los negocios son idénticos a los métodos y metas de un incrédulo, es muy probable que el cristiano necesite reevaluar y reconsiderar sus prioridades. Si usted como negociante, como dueño de una empresa, al momento de analizar sus metas, sus motivaciones de ese negocio, son absolutamente iguales a las de un incrédulo, evalúe cuáles son sus prioridades. Porque Cristo está presente en todo lo que usted haga en su vida. Así que tenga cuidado con esto. Es mejor evitar asociarnos con un incrédulo. Ahora, la última relación con la que vamos a evaluar esto es una relación amorosa. Yugo desigual. El yugo desigual. ¿Qué tan peligroso es mantener una relación amorosa con un incrédulo? Basado o llevados, recordemos que nuestra ambición más grande, ¿cuál es? Agradar a Dios, ¿cierto? Si esa es mi ambición más grande al momento de querer ennoviarme con una persona o a futuro casarme con una persona, ¿cuál debería ser? Agradar a Dios. Más que de pronto, ay, es que este muchacho es tan lindo, es tan atento, ay, no, voy a salir con él. Eso es una motivación vacía. El corazón es engañoso. La Biblia nos advierte mucho sobre el cuidado del corazón y de los sentimientos. Desde el inicio, de hecho empecemos por el lado del noviazgo. Desde que usted se va a ennoviar, ya debería pensar en si ese noviazgo lo va a acercar más a Cristo o no. Si ese noviazgo lo va a llevar a usted a crecer o no. Además de eso, cuando uno mira un noviazgo desde una visión de un creyente, uno no está para tener novios de que es que este me cae bien, voy a tenerlo de novio por esta temporada. Normalmente cuando uno evalúa tener un noviazgo, está pensando en si todo sale bien, yo me casaría con esta persona. Veo a esta persona como esa persona con la que yo voy a tener un proyecto de vida porque es todo el resto de su vida con esa persona. Y si la respuesta a alguna de esas preguntas es no, de que me hace crecer, de que me veo proyectado, ¿para qué se va a noviar con esa persona? Resulta que cuando normalmente una persona se va a noviar, casi siempre se le advierte, tenga cuidado con su corazón. Porque una herida de esas en el corazón es bastante dura, bastante difícil de sanar.
Y aunque uno no quiera, en un noviazgo a veces hasta sencillo compromete el corazón. Así que por eso hay que tener mucho cuidado. Cuiden su corazón. No se novien porque es que este es tan lindo. No, es que imagínense que yo busque en la iglesia y no, esos chinos como dormidos. No, tenga cuidado, en serio tenga cuidado. Porque hoy en día, de hecho yo creo que esta es una época bastante bonita para los jóvenes. Porque hay muchos jóvenes, hombres y mujeres de lado y lado. Y gracias al Señor ha escuchado las oraciones porque yo sé que muchos estaban orando. Pero qué necesidad de ir a comprometer su corazón con un incrédulo, con una persona que seguramente lo va a alejar de Dios, seguramente va a estancar su crecimiento espiritual. No, es que yo lo voy a convertir, dicen. En serio, ese es mi propósito. Que se convierta y luego sí comprometa su corazón. No haga las cosas al revés. Mire, hemos escuchado casos en la iglesia en la que, ay sí, pero es que es incrédulo. Ay, sí. He visto cómo se paran firmes en la brecha y le dicen, mire, ¿usted está interesado? Conozca al Señor. Si no, las puertas están cerradas. Eso es ser obediente. Eso es ser obediente y la obediencia trae una bendición grandísima. Es increíble la bendición que viene a través de la obediencia. Lo invito de verdad a buscar ese tipo de bendición. La obediencia es de las cosas más maravillosas. Pero si usted entonces está pensando en ennoviarse, también piense que si usted es mujer, esa va a ser la cabeza de su hogar. Ese es el líder que usted quiere para sus hijos, para usted, porque la Biblia habla de sujetarse. Si usted es el varón, ¿usted está viendo en esa mujer la ayuda idónea que el Señor tenía para usted? Esta es una frase netamente del pastor, pero el pastor tiene mucho sentido y es que cuando usted está de novios, tiene que abrir los ojos y darse cuenta de cómo es esa persona, qué tan echado para adelante, qué tan proyectado está, cómo es con su familia. Ay, este es muy familiar, yo también, entonces por ese lado bien. Este es como un ogro, entonces ahí qué va a pasar. Ese tipo de detalles son importantes. Esta persona es atenta o esta persona llega y se acuesta en el sofá y espera que le hagan todo. O voy a poder ser un equipo con esa persona. Porque aunque cada uno tiene un rol dentro del matrimonio, es importante ser equipo. Y cosas que de pronto para usted son importantes, es importante que abra los ojos en el noviazgo. Porque ya cuando se casan, como dice el pastor, ahí sí, papito, cierre los ojos. Usted ya firma el contrato, usted ya recibió la bendición delante del Señor, ya a lo hecho pecho. Así que lo que el pastor siempre dice, en el noviazgo abran los ojos, porque en el matrimonio ciérrelos. Ya todo lo que se dé cuenta, ore, entrégueselo al Señor, porque Él es, ahí sí ya, como quien dice. Pero siempre por eso se invita a cualquier persona que esté interesada en iniciar un noviazgo que lo haga de la mejor manera. Mire, nosotros no lo hacemos por Grinch o queremos que se queden solteros. No, para los 30 le decimos que sí. No, nuestro mayor deseo es verlos a todos casados, pero bien. Casados con una persona que lo ayude a proyectarse en todos los ámbitos de su vida, porque eso es un matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio, hay una palabra relacionada que es la palabra cónyuge. La palabra cónyuge en el original significa con yugo. Y usted y yo acabamos de ver que es un yugo. Esa misma figura es lo que apunta a la palabra cónyuge. Eso que hacen los animalitos, de que los dos son un equipo, eso es lo que ustedes van a hacer en el matrimonio. Eso. Y si por un lado está como tembeleque, ay, no van a poder cumplir o llegar a la meta de la mejor manera. Eso es el matrimonio, es una alianza hasta que el Señor venga. Usted sabe, y como nos lo dice también el pastor, en nuestro lenguaje no existe la palabra divorcio. Por eso abra los ojos en el noviazgo. Porque cuando vemos a la luz de la palabra cuál es el propósito de la palabra, del matrimonio, es algo muy hermoso. Resulta que el matrimonio es una figura aquí en la tierra de la relación de Cristo con su iglesia. Y a eso está llamado a ser el matrimonio. Y eso es lo que va a lograr si son dos creyentes que están caminando, yendo a ser más como Cristo. Ese va a ser el resultado inevitable. Pero si uno está caminando a ser más como Cristo y el otro no, ¿cómo van a poder llegar a esa meta? En sus inicios el matrimonio fue creado para ser una muestra del amor que Jesús tenía por su iglesia, que es su esposa. Así que esto fue un poco de cómo afecta el yugo igual o desigual en nuestras relaciones. Espero que el Señor les esté hablando en cuanto a sus amistades, negocios y relaciones amorosas. Cuidado con
su corazón y cuidado con lo mucho que puede afectar cualquier tipo de relación en su vida. Ahora, lo siguiente que Pablo nos va a mostrar es por qué quiere Dios que no nos unamos en yugo desigual. Porque no quiere Dios que nos unamos con los incrédulos. Es lo que lo continúa hablándonos en los siguientes versículos. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 6 del 16 al 18. Ahí termina lo que estaba diciendo de los contrastes. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Y mire, porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este es el por qué Pablo le está diciendo a los corintios que deberían no mantener una relación cercana con los incrédulos. Porque somos el templo del Dios vivo. Y eso suena bonito, ¿no? Ay, es que el Espíritu Santo habita en mí, qué lindo. ¿Qué implica ser el templo de Dios? A mí, justo ahorita estoy leyendo, llevo mucho tiempo viendo lo de David y Salomón, porque me leí Reyes y ahora estoy en Corintios, entonces es como leérselo con el spoiler. Pero algo que me impresiona bastante es la vida de Salomón, en dos sentidos. La primera, el Señor templo que le construyó Salomón a Dios. Ese templo para mí es como, ¿qué? O sea, era como todo hecho en oro, lleno de piedras preciosas, con las mejores maderas, con las mejores telas, todo debió ser hermoso. Ese era el templo, el primer templo en el que habitó Dios. Ahí fue donde llevaron el arca, que ahí era donde estaba la presencia de Dios en ese tiempo. Y ahora esa misma presencia habita en este nuevo templo. Esa era la altura del templo que construyó Salomón. Usted y yo estamos a esa altura. Y no me refiero a lo bonitos o feos que seamos, ¿no? Sino a lo que hay por dentro de nosotros, cómo está nuestra mente, cómo está nuestro corazón, porque eso es lo que realmente ve el Señor. El Señor habita en nosotros. ¿Qué representa eso para usted? Que Dios haya decidido hacer su morada en usted. Que el Dios Todopoderoso, el que creó el universo, habita en usted. Dice ahí Pablo, somos el templo de el Dios vivo. Ahora, es muy curioso los textos que cita aquí porque Pablo coge varias citas de diferentes partes del Antiguo Testamento. Y esto todo es para enfatizar la separación entre el creyente y mostrarnos por qué no deberíamos juntarnos o relacionarnos cercanamente con los incrédulos. Si somos el templo de Dios, mire las promesas que vienen a raíz de que seamos el templo de Dios, lo cual fue dado al pueblo de Israel, pero usted y yo lo hemos visto cumplido a través del nuevo pacto. El pastor ya ha predicado mucho sobre el nuevo pacto, ya se ha hablado de cuál es el nuevo pacto y estas promesas han sido cumplidas en nosotros. Mire, dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Pero la segunda promesa es, yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y eso lo hemos cumplido en nosotros. Somos su pueblo, somos sus hijos, somos sus hijas. Alce la mano, por favor, el padre que quiere que su hija se case con un patán. Ay, ¿no? O de pronto con alguien que no tenga su vida proyectada y que la trate feo. Ay, no, qué raro. Resulta que ese es el sentimiento normal que un padre tiene. Y si Dios es nuestro padre, ¿por qué habría de querer que usted y yo nos relacionemos con personas que no nos llevan a crecer? Con personas que no nos van a llevar a cumplir el propósito que realmente Dios quiere que cumplamos con nuestras vidas. Pero estas promesas están ligadas a una instrucción. La instrucción que vemos aquí es, salgan de en medio de ellos y apártense. Salgan de en medio de ellos y apártense. Esta instrucción fue dada, la encontramos en el libro de Isaías capítulo 52. Esta instrucción fue dada cuando el pueblo de Israel había sido, recuerden que en esa época el pueblo de Israel había hecho bastantes cosas malas, así que Dios lo que hace es permitir que el pueblo de Babilonia, que los babilónicos vengan y hagan nada con el pueblo de Israel,
Cuando pasa todo eso y se estaban llevando algunos como esclavos, algunos de los israelitas lo que hacen es huir. Se escapan. No, yo no me voy a dejar coger por los babilónicos y se van a vivir a Egipto. Cuando empieza a pasar todo esto, el profeta Jeremías les advierte, no hagan esto, porque el pueblo de Egipto representaba algo muy duro para el pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Lo que Egipto representaba para el pueblo de Israel era algo muy fuerte. De hecho, a mí me parece impresionante que recién habían sido sacados de Egipto, ay sí, estaban en el desierto, el Señor les había mostrado su misericordia, les había dado maná, les había dado de todo. Moisés sube a encontrarse con Dios en el monte Sinaí, y cuando Moisés baja con la ley, se encuentra con que el pueblo de Israel había hecho un Dios como los que habían en Egipto. Un becerro de oro, porque así eran los dioses de Egipto. Lo que Egipto representaba para el pueblo de Israel era algo muy duro que estaba ligado con su pasado. Por eso Jeremías les decía, no lo hagan. Sin embargo, lo que vemos aquí, lo que está citando es, salgan de en medio de ellos y apártense. Esto viene al pueblo de Israel cuando Dios les da la promesa, porque es que vemos de verdad mucho la misericordia y gracia de Dios. Después de todo lo que ha pasado por culpa de su desobediencia del pueblo de Israel, Dios les trae la promesa de que va a reconstruir Jerusalén, de que va a reconstruir el pueblo. Y en medio de esa promesa les dice, salgan de en medio de ellos, de los egipcios, y apártense. Salgan de en medio de ese pueblo incrédulo, de ese pueblo idólatra, y apártense. Esta palabra apártense es uno de los significados de santidad, ¿sabía? Santidad se ve con dos significados. Uno que va implicado hacia la pureza, pero el otro es hacia separado, apartado. ¿Usted alguna vez se ha dado cuenta que la palabra lo llama a ser santo? Desde el inicio de la palabra, desde Levíticos, ya está llamando al pueblo a ser santo porque Dios es santo. Así que esta instrucción de salgan de en medio de ellos y apártense es como si les dijera, salgan de ellos y santifíquense, sean santos. Porque el pueblo de Israel era un pueblo apartado, ¿para quién? Para Dios. Desde la creación del pueblo de Israel, ellos eran un pueblo apartado para Dios. Así que esto que vemos, esta promesa seguida, esta instrucción, nos lleva de pronto también a pensar en qué pasó con el pueblo de Israel cuando no fueron radicales en cuanto a hasta qué tanto permeaba la idolatría. Y esta es la segunda cosa que me sorprende de Salomón. Mire, yo leo y digo, es increíble todo lo que logró hacer Salomón. Cuando está en sus inicios, muere David y Dios va y le dice, oye, te voy a dar lo que tú desees. Y él le pide sabiduría para administrar el pueblo, para dirigir ese pueblo. ¡Wow! Increíble. Dios no solo le da sabiduría, sino que lo bendice de una manera sorprendente. Tanto así que reyes de otros lugares venían a pedirle consejo, porque fue increíble lo que lograba Salomón. Pero ¿cuál fue el punto de quiebre de Salomón? Se metió por el lado de las relaciones amorosas. Muchas esposas, pero sus esposas tenían ídolos. Al final le dio permisividad a la idolatría y por eso no termina muy bonita esta historia. Terminamos con lo mismo. ¿Qué tan radical querrá Dios que usted y yo seamos? Porque yo me he dado cuenta de eso y es que cada vez Dios nos llama a ser más radicales, ¿no? Ya está bien hasta aquí, pero ahora Dios no va a decir, ay, hasta ahí ya está bien, quédate ahí hasta que mi hijo vuelva por ti, no. Dios cada vez nos está llamando a ser más como Él, a llegar a ser más santos como Cristo lo es. Así que Pablo termina mostrando que esto más que una prohibición es una instrucción que nos lleva a ser ¿qué? Santos. Esa es la clave de todo esto. El foco de todo este tema del yugo desigual es porque este tipo de relaciones nos puede apartar muy fácilmente de la santidad. Mire cómo termina este texto, que de hecho termina en el capítulo siguiente, en el primer versículo. Mire, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por tanto, amados, teniendo estas promesas que acabamos de leer, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. Todo esto de no se unan en yugo desigual no es por amargarles la vida, no es por decir, ay, ¿cómo les ponemos complicado con quién se pueden relacionar? Solo creyentes, no. Querida iglesia, todo este tema se centra en la santidad a la cual usted y yo estamos llamados a tener, en la santidad por la cual usted y yo vamos a hacer luz en cada lugar en el que vayamos. Resulta que el filtro para cualquier tipo de relación, cualquier tipo, debería ser si esta relación a usted lo lleva a ser más santo, si esta relación lo lleva a usted a acercarse al propósito de ser más como Cristo. Cada vez que usted tenga la posibilidad de relacionarse con alguien, evalúelo así, aún dentro de la iglesia lo invito. ¿Esta persona me está llevando a ser más santo? ¿Esta persona me está llevando a formar cada vez en mí el carácter de Cristo? Porque a eso somos llamados. O sea, ese es realmente el propósito de nosotros. Y a través de cumplir ese propósito, se va a cumplir todo el resto. Usted va a poder predicarle a los otros, usted va a llevar las buenas nuevas de salvación a donde sea. Pero ¿cómo está su carácter? ¿Qué tan radical es capaz usted de ser por amor a Cristo? Yo sé que no es una palabra muy fácil, no es una palabra muy famosa, pero sí es una palabra a la que usted y yo estamos llamados. A tener mucho cuidado de con quién nos relacionamos. A no de pronto dejarnos engañar porque nos autoengañamos de voy a ser permisivo con esta amistad o con esta relación porque de pronto nos llenamos de diferentes argumentos que no van en nada conforme al propósito de Dios. ¿Qué tanto pasamos todo por el filtro de Dios? Porque a veces creemos que Dios simplemente es como aquel que cuando pasa algo malo voy y lo busco. No. Todo debería pasar por el filtro de Dios. ¿Qué tipo de amistad debería comprometer mi corazón con esta persona? ¿Eso es lo que tú quieres, Dios? ¿Esta persona me acerca hacia la santidad? Y eso, querida iglesia, es lo que el Señor quería hablarnos a través del tema del yugo. Mire, a mí me pareció increíble porque en la medida en la que de pronto el Señor nos lleva a madurar en Él, a crecer, usted va dejando cosas atrás que ni cuenta se da. Yo les contaba en el primer servicio que sin darme cuenta yo empecé a distanciarme de ciertas amistades. De pronto eran mis amistades con las que yo me enviciaba en los videojuegos. Porque esas amistades, pues yo me reunía, yo la pasaba muy bien con ellos. Y más que por jugar, era por compartir con ellos. Pero sin darme cuenta de un momento para acá, yo me distancié mucho de ellos. Y de hecho ahí solo con uno de ellos que todavía me hablo muy de vez en cuando, como unas 2 veces al año. Porque era parte, nosotros en el colegio éramos tres amigos muy cercanos. Uno que sí era creyente, pero el otro no. Así, simplemente no cree en Dios o no decide seguir una vida conforme a la palabra. Y es un poco triste ver cómo de pronto uno se distancia, pero al mismo tiempo uno tiene esa necesidad de yo quisiera que esta persona realmente conociera de Dios, porque hay un aprecio, obviamente, por él. Pero si hay algo que me impresiona es como mientras uno está enfocado en mostrar a Cristo, si Dios ha llamado a esa persona se va a dar inevitablemente. O sea, yo las pocas veces que me reúno con él, de pronto estamos también con la parejita de mi amigo que ya se casó y es creyente. Y obviamente nuestra forma de vida es muy diferente, pero es diferente en la forma en la que a él como que lo logra ver y es como un testimonio que uno no tiene que estar ahí. Y pues nosotros vivimos bajo la bendición de Dios, ¿no? No. O sea, nosotros simplemente vivimos y yo creo que él ve algo, porque hubo algo que pasó ayer y se lo quiero contar aquí porque para mí es como también un producto de la obediencia, ¿no? Pero justo imagínese que ayer ese amigo nos escribió, tenemos un grupo donde estamos los tres, y nos escribió para pedirnos oración por un primo. Y yo digo, o sea, algo este muchacho ha visto, porque una persona que no cree en Dios, ¿por qué habría de pedir oración? Y es algo que yo quería de pronto decirles, porque ahorita de hecho vamos a orar por esa persona, porque el ver esto yo digo, es como yo no tengo que relacionarme cercanamente con él, pero sí tengo que cuando las pocas veces que me reúno con él mostrarle a Cristo. A tal punto de que cuando alguna vez si el Señor toca su corazón, de pronto usted sea el instrumento para que él conozca al único y verdadero Dios. Miren, no se trata de que usted de pronto mañana bloquee la mitad de sus contactos o tome distancia, sino que usted se dé cuenta
de qué decisiones necesita tomar para que sea dirigido hacia la santidad que Dios quiere en su vida. ¿Qué decisiones usted necesita tomar? ¿Qué distancias necesita tomar para poder caminar conforme a la voluntad de Dios? Y esto aplica no solo en lo amoroso, sino en la amistad y en los negocios. Iglesia, tengamos cuidado, porque la vida que Dios quiere que tengamos es una vida plena. Es un propósito grande que usted y yo tenemos. Pero aún detalles como estos que parecen pequeños pueden echar a perder. Las pequeñas zorras echan a perder todo el viñedo. Así que, querida iglesia, cuidado con aquellas relaciones cercanas que mantengamos. ¿Qué tan santo me están llevando a hacer estas relaciones?